Ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, que tu santa palabra se manifieste en el corazón de cada hijo tuyo, que el que vino ya tiene su bendición, que el que se ha hecho presente está recibiendo ese poder santo, el que ya está en este lugar recibirá la bendición grande que traes para cada uno de tus hijos. Sé tú ministrando nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, como en tu nombre sujeto toda perturbación. Todo problema de salud en mi cuerpo se va, porque la honra y la gloria son para un Dios grande y poderoso, y Él es el que me ha venido a honrar y a glorificar. Te bendigo y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un tema muy hermoso: la hipocresía de los fariseos. Amén. Texto bíblico Mateo 23:13. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Alabado el nombre del Señor. Nosotros tenemos la palabra de Dios cuando Él exhorta a un pueblo en el cual hay demasiada hipocresía y maldad. Amén, amén. Pero lo más grave de todo el problema no era la maldad en el corazón de ellos, sino que se llamaban hijos de Dios. Amén. Era aquel pueblo escogido de Dios. Y cuando nosotros vemos alrededor, también debemos de ver que en nosotros hay un cuerpo de Cristo que está siendo transformado, cambiado, para que la hipocresía, la maldad y todo aquello que pueda perturbar nuestra vida sea desechado. Amén. Porque tenemos a un Dios poderoso que puede transformar nuestras vidas. La enseñanza es muy hermosa, la exhortación de igual manera debe de ser hermosa porque proviene de Dios, no del hombre. Jesucristo, conociendo el corazón de los hombres, sabía lo que tenían en el corazón los escribas y los fariseos. Amén. Y les deja saber la maldad que hay en ellos. Y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y es una realidad en la vida. El religioso hace eso siempre. Con toda maldad de su corazón están trayendo un evangelio muy moderno, muy pecaminoso, y no dejan que entren al reino los que buscan por la misma maldad que traen en su corazón. Amén. Hay muchas almas perdiéndose porque al hombre le place dar la enseñanza, una enseñanza en la cual tergiversan la palabra de Dios, pero ofrecen un reino sin el conocimiento espiritual para poder encontrarlo. Amén. En el momento que nosotros vemos multitudes buscando de Dios, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Sí, amén. Porque hay algo que está haciendo falta. El pueblo de Dios se ha alejado de la justicia, de la verdad, del amor de Dios. Muchas veces llegamos a nuestros hogares peor que cuando salimos para la iglesia. Y no tiene que ser así. Usted vino a la iglesia, tiene que salir bendecido. Amén. Y llevar gozo en su corazón. Amén. Porque a eso vino, a gozarse con el Señor. Sí, amén. El gozarse con el Señor es en lo espiritual, no en lo carnal.
Y si usted se goza en lo espiritual, su carne también va satisfecha, su casa. Amén. Con una bendición sobrenatural, con algo que solo Dios puede hacer en la vida del hombre. Gloria a Dios. Pero la hipocresía de los escribas y fariseos, las palabras de Jesucristo en el capítulo 23, constituyen la más severa amonestación a todo el pueblo de Dios. Los exhorta muy fuerte. La exhortación que les hace es algo en lo que nosotros debemos de meditar, por la razón de que el pueblo de ahora no tiene nada que desearle al pueblo de esos tiempos. La hipocresía, la maldad, el odio, el rencor existe. Sí, amén. Amén. Y en estos tiempos, estas exhortaciones van dirigidas no para ofenderle, sino para que usted medite y recapacite tomando el camino correcto para su salvación. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Estas iban dirigidas contra los dirigentes religiosos y los maestros de la ley que habían tergiversado la palabra de Dios y la habían interpretado según sus corazones. Por esa razón, un día el profeta Isaías, antes de que Cristo viniera, les había profetizado contra el pueblo de Israel. Por lo mismo, porque eran generaciones perversas, en las cuales no había justicia. Amén. Y en un pueblo que vive en la injusticia no puede haber salvación. Porque si el pueblo de Dios olvida la justicia, no está haciendo nada, Amén. sino que encontrando condenación para su alma. En el libro de Marcos 7, 6 y 9 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Gloria al Señor. Amén. O sea, hay muchos hijos de Dios que de labios dicen amar a Dios. El amor a Dios debe de nacer de lo más profundo de su Sí, corazón, amén. Sí, Gloria a amén. Dios. porque Él es el que merece toda honra y toda gloria. Alabado sea el Amén. Señor. Bendito Gracias. sea el Señor. Por eso dice: este pueblo de labios me honra, mas con el corazón están lejos de Dios. Amén. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, sabemos que la honra y la gloria son para Dios. Sí, amén. Amén. Y que si la honra y la gloria son para Dios, Dios es primero en su vida. Amén. Dios es el único ser a quien usted va a alabar y bendecir, a quien le va a servir. Y dice: y bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y eso lo van a ver ahora en todas las iglesias. El Hijo de Dios no obedece a Dios, sino que a su pastor o al líder. Depende cómo sea de astuto aquel para hablar, así guía a un pueblo y lo transforma. Y se gozan en la carne y viven en la carne. Amén. Pero el amor a Dios no está ahí. De labios adoran a Dios, no con el corazón. El que adora a Dios con el corazón es aquel que se goza en el Espíritu. Como dijo el Señor, que venía el día en que íbamos a adorar en espíritu y en verdad. Amén. O sea, en el espíritu y con un cuerpo contrito y humillado ante la presencia de Dios. El Espíritu de Jesucristo no soportaba ni toleraba la hipocresía de ellos cuando por pretexto hacían largas oraciones después de que devoraban
lo de los necesitados. De la misma manera les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, que ellos no les importaba hacer lo que pudieran hacer para hacer creer que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Amén. Amén. En el momento que ellos querían negar que Jesucristo era el Hijo de Dios, venían acusándole de que no era Hijo de Dios. Algunos de ellos le decían que tal vez era samaritano, que no era un verdadero judío. Prosélito es uno que es un extranjero que adopta la religión y la ciudadanía de los judíos. Amén. Entonces ellos no les importaba hacerlo prosélito, pero que querían distorsionar o dar a conocer que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Amén. Por eso el Señor los exhorta de esa manera. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ellos habían cambiado la verdad de las Escrituras por sus propias interpretaciones. O sea, lo que a ellos les convenía. El Hijo de Dios no debe de vivir haciendo lo que le conviene, sino lo que debe hacer. Amén. Amén. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, deben de tener una interpretación espiritual, no literal. Y ese es el problema de la mayoría de los que van a los institutos y se preparan, porque reciben una enseñanza literal y es lo que le van a dar a un pueblo. Y el pueblo no puede recibir la bendición de Dios cuando no va acompañada de lo espiritual. Amén. La palabra de Dios no puede hacer efecto en el corazón del hombre si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesucristo, siguiendo la fidelidad a Dios y a su palabra, no toleraba el pecado de ellos. Y les dice: insensatos y ciegos. Él les llama de esa manera por no conocer su palabra, porque ellos juraban por las ofrendas, mas no por el altar. El pecado los tenía ciegos y no podían recibir la verdad de Dios en sus corazones. Sí, amén. Cuando un corazón tiene demasiada necedad por medio del pecado, no puede entender lo espiritual o no puede interpretar lo que es de Dios. Sí, amén. Amén. Les dice necios y ciegos. Jesucristo les dice estas cosas por no conocer lo que es primero. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Gloria a Dios. O sea, Gloria al Señor. por Dios. Amén. Y eso es lo que ellos no podían entender. Con un corazón necio y perverso, y guiaban a un pueblo, eran maestros de la ley.
Ahora oyen muchos que se llaman doctores, teólogos, pero no hay una palabra viva en ellos, no hay una verdad, Amén. no hay un Dios que pueda transformar la vida de un pueblo, porque no es lo mismo llamarse cristiano a ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. No es lo mismo fui a la iglesia porque era domingo a ir con gozo en su corazón, deseando salir llenos, transformados por el poder de Dios. Gloria. La sabiduría es lo que está haciendo falta en la iglesia, sabiduría para guiarnos en este camino. Eso debe de ser lo primordial en el corazón del cristiano. Tener el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Gloria. Eso debe de ser primordial en el corazón del cristiano, pero los necios e insensatos no conocen quién es el mayor o quién es el primero. Amén. Si usted no sabe quién es el mayor o quién es primero, hay un problema en su vida. Y Él les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia y la fe. Amén. Ahora bien, muchos hipócritas y mentirosos usan este texto bíblico para decirle que es legítimo de que lo estén exhortando fuerte o con ofensas para que usted dé un diezmo. El Señor lo que les está diciendo que tanta era la hipocresía que de lo más poco que cosechaban sí diezmaban, pero lo demás no lo hacían y dejaban de hacer la justicia de Dios. Sí, amén. Ahora bien, cuando usted entiende qué es justicia, no es dar, ¿verdad? No. Si usted recibió a Cristo en su corazón y es justo, ¿habrá necesidad que alguien lo golpee para que dé? No, porque usted ha recibido a un Cristo en su corazón que es gracia, y por gracia Amén. usted puede ir y dar a una iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero, como les estaba explicando, hacían cosas que parecían buenas, pero dejaban de hacer la justicia de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, pero el injusto ¿le valdrá la fe que tiene? No. Entonces nosotros tenemos que caminar en justicia, y la justicia nos hará hombres de bien, mujeres de bien, personas que llamando los hijos de Dios llevemos una verdad en el corazón, Amén. una conciencia limpia, un amor para el prójimo, un deseo de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces no somos capaces de hacerle el bien a alguien, o no somos capaces nosotros de entender qué es la justicia de Dios y caminamos como necios en esta vida. Amén. El problema es tan grande por la razón de que mucha gente cree que porque va a la iglesia o le dicen acéptate y bautízate eres salvo. Esa es mentira. El que es salvo es el que acepta a Jesucristo, se bautiza y camina en la justicia de Dios, obedeciendo la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Amén. Porque usted tiene que ser santo hasta el último día que respire en esta tierra. Sí, Gloria a amén. Dios. Pero hay algo en la congregación que aún está haciendo más falta, que es conocer a Dios.
no estamos capacitándolos o escudriñando las Sagradas Escrituras. Es por eso que nos está costando un poco entender o vivir lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Porque sin el conocimiento de ese Dios que nos da el Espíritu Santo, nosotros batallamos para entender lo que Dios nos está diciendo. Amén. Muchas veces decimos, es que Dios no me habla. Solo falta que Dios nos dé con un tabique en la cabeza. Dios nos habla, Dios nos guía. Lo que pasa es que el hombre no está viviendo en lo espiritual, sino en lo carnal. Y en la carne no va a poder oír la voz de Dios. Sí, Amén. La voz de Dios se escucha cuando nosotros estamos en una relación espiritual con el Señor. Amén. Por eso dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar, podrían hacer lo demás, la justicia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero ellos se creían muy grandes, muy sanos, muy salvos o santos porque diezmaban. En el momento que el hombre hace algo para sentirse bien en su conciencia, sabe que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Amén. Porque si su conciencia no está sujeta a la voluntad de Dios, hará cosas malas y creerá que le está agradando a Dios. Amén. Esto era necesario, sin dejar de hacer lo otro. Jesucristo no toleraba la manera de que ellos interpretaban la palabra de Dios. Ahora bien, la interpretación no es solamente el que sabe toda la historia bíblica y conoce toda la Biblia, sino el que tiene una buena relación con Dios. Dios le revelará el camino que tiene que tomar. Amén. Jesucristo, al no soportar cómo distorsionaban las Sagradas Escrituras, obligándolo a emplear palabras como hipócritas, guías ciegos, por su insensatez e injusticia, los exhortaba de esta manera. Y no es solo para los escribas y fariseos, es para todo aquel que quiere vivir de esa manera. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que vivir en una vida justa, agradando a Dios y a nuestros semejantes. Amén. Amén. La indignación de Jesucristo no era solo con los escribas y fariseos, sino con todo aquel que interpreta este versículo para robar o engañar a los hijos de Dios. Porque ahora ese es el pecado más grande de una iglesia llamada cristiana, que ocupan la palabra de Dios para engañarle, para robarle o estafarle. Amén. Ese es el pecado más grande. Amén. Porque por más que usted diga al fin que lo quieren para crecer la obra de Dios, si le están quitando con engaño, con mentira, es pecado. Amén. Ustedes tienen un corazón y en ese corazón el Señor escribió su ley cuando aceptaron a Cristo. Amén. Ahora ustedes, con la gracia de Dios, son libres para ejercer un libre pensamiento y hacer lo que Dios determina hacer en sus vidas. Sí, Sí, amén. amén. Cuando alguien le obliga, usted ya no es libre, vive cautivo. Por eso es que usted debe de hacer lo que siente en su corazón. Y les dice, ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Cuando Jesucristo mira que ellos guardan y hacen cosas que no agradan a Dios, dejando la justicia a un lado, pero se sientan en los primeros asientos de la sinagoga. Él les llama hipócritas.
¿Por qué les dice que coláis el mosquito y tragáis el camello? Porque los pecados pequeños los veían y querían evitarlos, pero los pecados más grandes los estaban cometiendo ellos como maestros de la ley. Amén. Amén. El problema llegó a marcar la vida de muchos y llegó a ser indignación para nuestro Señor Jesucristo. Amén. De igual manera, en estos tiempos, nosotros debemos de entender que no agrada a Dios cuando nosotros tratamos de engañar a alguien o de forzar a alguien o imponerle cargas a alguien. El verdadero Hijo de Dios debe de ser libre. Gloria al Y nunca equivoque la libertad que Dios da con un libertinaje o ser groseros. Amén. Simplemente la libertad que da Dios es en el amor, Amén. es en la paz de Dios, en la que usted va a vivir haciendo las cosas como debe hacerlas. Amén. Y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y eso es lo que van a ver ahora en la mayoría de congregaciones grandes. Los que ven la televisión, los que oyen la radio, oyen de qué están haciendo con la palabra de Dios ahora. Amén. Es un robadero, es un engaño a escalas grandes. Y la gente con un corazón sin sabiduría cae a los engaños de todas esas congregaciones. Y muchos dicen, pero era para Dios. Usted sabe que si está haciendo o usted está colaborando con un ladrón, no puede ser para Dios. Amén. Es por eso que quiere cuidado cuando nosotros llevamos al altar nuestras ofrendas. Debemos de saber que estamos sembrando en tierra fértil. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, sabiendo que la hipocresía de ellos era demasiada, les amonesta porque ellos, si cumplían con lavar el vaso en que bebían, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia, sin ningún temor a Dios. Y eso lo va a ver usted. Muchos hablan sin un temor a Dios, sino con una mente carnal, con toda ventaja, tomando o sobrepasando el entendimiento de la gente humilde que quiere buscar de Dios. Amén. Es triste, pero se vive. Eso es lo que estamos viviendo ahora en la iglesia cristiana. Alguien les digo que un día me dijo, ya va a venir el Señor porque se está predicando ya la palabra en todo el mundo. Le digo, no, mentiras. En todo el mundo se está hablando mentira, hipocresía y pura falsedad. El día que la verdad sea extendida en el mundo entero, entonces llegará, pero eso falta mucho. Amén. Porque los que tienen la posibilidad son millonarios y ponen grandes negocios, televisión y radio, son más ladrones que mandados a hacer. Entonces la palabra de Dios no puede ir acompañada de robo y de injusticia, Amén. sin determinar una verdad que le pueda salvar a usted. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Pero el hombre, ¿de qué está hecho? Es corrupto. Es por eso que la verdad está siendo difícil que llegue al corazón del hombre. Amén. Les dice, fariseos ciegos, limpiáis primero lo de dentro del vaso y del plato, Ciegos, dice, porque primero limpiaban lo de afuera del vaso
y del plato, porque ellos no se veían su interior, pero sí veían lo de los demás. Y es lo que está viviendo el mundo actual. Nadie toma un momentito, y como les dije el otro día, ¿habrá alguien que se conozca a sí mismo? Nadie. Pero no es necesario conocerse completamente uno, pero si usted tiene una conciencia y se pone a meditar, usted puede hacer el bien. Amén. Amén. Porque ellos no se veían su interior. Ahora nosotros tenemos que meditar. Si lo que entró a nuestro corazón es santo, debe de estar limpio en nuestro interior también. Gloria al Señor. No vaya a ser como un señor que me dijo, porque me vio con una playera y me dijo que era una falta de respeto el predicar con playera, que los sacerdotes debían de usar lino fino. Y le digo, ¿cuántos años tiene de ser cristiano? Oh, yo tengo 16. Y aún así no conoce, le dije, que lo que tiene que tener limpio es su corazón. Porque esa corbata y ese saco que tiene le va a servir para que el diablo lo lleve al infierno. Y es una realidad. Se levantó de la reunión y se fue el Señor. Amén. Pero es una realidad, porque el hombre está lleno de hipocresía, por más que se vista o se ponga lino fino por encima. Su interior es lo más importante y agradable al Señor. Amén. Gloria al Señor. Si su interior está limpio, usted puede ver al Señor y decirle, aquí estoy. Amén. Señor, yo te recibí en mi corazón. Gloria a Dios. Dios no ve la ropa que se pone, sino un corazón limpio. Bendito sea. Si ellos hubieran podido tener un poquito de meditación, probablemente no hubieran sido exhortados tan duramente. Así nosotros tomemos un momento para meditar. Usted es inteligente porque tiene a Cristo en su corazón. Medite qué está haciendo para agradar a Dios. Sí, amén. ¿A dónde va? ¿Qué luz le va guiando? Acuérdese que nuestro Señor es la luz, es la vida del hombre. Amén. Él es la lámpara a nuestros pies. Bendito Gloria al Dios. Señor. Si usted camina en la oscuridad, no puede llegar al reino. Llegará pero al infierno. Es por eso que en el caminar del cristiano es un poco complicado al no tener la capacidad de usted meditar un momento y ver que lo que está haciendo está agradando a Dios. Amén. El Señor les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. No es tampoco lo que les dijo el Señor. Les dijo una palabra muy fuerte. Los compara a un sepulcro. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Corrupción, podredumbre. Sí, amén. Amén. Y eso es lo que mora en los religiosos. Pero nosotros como cristianos debemos de permitir que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas y podamos ser verdaderos hijos de Dios. Jesucristo continúa su mensaje hacia los dirigentes religiosos, cuya conducta pública parecía recta, pero su corazón estaba lleno de hipocresía, de lascivia y de maldad, como sepulcros blanqueados. Hermanos, nosotros sabemos que a través del camino que hemos tomado como cristianos, podemos tener apariencias muy atractivas.
Podemos tener títulos, podemos tener un cuerpo de modelo, pero eso no le sirve para alcanzar el reino de Dios. Amén. Amén. Lo único que le puede llevar al reino de los cielos es un corazón humilde. Amén. Amén. Un corazón que entienda el propósito de Dios en el corazón del hombre. Dios no vino a esta tierra por otra cosa, Él trae un propósito, es salvar su vida y la mía. Amén. Amén. Es salvar a aquel que se arrepiente de corazón. Es llevar al reino de los cielos a todo pecador. Él no vino por los santos, sino por todos los pecadores, Sí, amén. pero arrepentidos. Amén. Ahora, nuestro deber es arrepentirlos de corazón. Si hay algo que usted siente que no le está agradando a Dios, hable con Dios. Dios es grande y poderoso para perdonarle todo lo que haya hecho y no le agrade al Señor. Amén. Así que también vosotros, les dice, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Pero si el arrepentimiento tocare esos corazones, ¿qué puede pasar con todos esos pecadores? Encontrarán salvación de su alma. Muchas veces nosotros tenemos que meditar. Un día alguien me dijo, pero a mí no me gusta lo que Dios hace. ¿Por qué? Le digo. Dice que si un justo pecare, de cierto morirá, y si un pecador se arrepintiera, de cierto vivirá. Es la ley de Dios. Y la justicia pasada no será contada. O sea que así tenga 30, 40 años de ser cristiano, si usted peca no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Pero si en este instante un pecador se arrepiente, puede ir al cielo. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo que no hay salvación cuando nomás se acepta por conveniencia, sino que hay que amar a Dios en espíritu y en verdad y ser fieles todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y si el hombre se arrepintiere de corazón, la promesa del Señor es grande: salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo en tu nombre, Padre, pido la presencia de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, manifestándote en la vida de cada uno de tus hijos. En esta hora, Padre, pido que el poder de Dios pueda entrar a esos corazones, pueda redargullir esas vidas. Hay un Dios poderoso en este lugar. Así es, Señor. Hay un Dios santo Bendito sea, Señor. que camina en este lugar. Extienda sus manos y lo que usted traía en su corazón, el Señor le va a satisfacer, dándole su bendición, porque usted le ha creído a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que trajo promesas grandes, y sus promesas fieles y verdaderas son. Y yo en tu nombre bendigo esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de tu Santo Espíritu se manifieste en cada corazón. Que el fuego de tu Santo Espíritu pueda quitar de estas vidas todo aquello que no sirve. Sé tú, Señor, transformando la vida de cada uno de nosotros. Hazlos santos verdaderamente, Padre. Eres tú grande y poderoso. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que seas tú bendiciendo este alto desierto, esta congregación. Bendice nuestra nación, Padre.
Bendice Norteamérica, bendice México, Centroamérica, el mundo entero, Padre, ese pueblo de Israel. Hay un Dios poderoso extendiendo su mano. Y ahora en esta hora, Padre, pedimos que seas tú, Padre, dándole sabiduría a nuestro presidente, dándole esa fortaleza para salir adelante. En el nombre de Jesús pedimos la bendición sobre nuestra nación, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hogares. Hay poder en Jesucristo. Bendice el fruto de nuestro vientre. Bendice, Padre, la obra de nuestras manos. Eres tú grande y poderoso. Así te pido, Padre, que seas tú libertándolo de toda cautividad. Hay un Dios poderoso que sana, que bendice, que liberta. Todo aquel enfermo ya no será más enfermo, porque de hoy en adelante aprenderá a decir: yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo no tengo maldición alguna, porque hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia que ha extendido su mano para sanar, para bendecir, para libertar, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.